Hola, te habla el profesor Omar Herrera Cáceres. En este caso estoy haciéndote la teoría, mostrándote la teoría del tema sumatorias geométricas e hipergeométricas, que es motivo de esta monografía. Bien, primero vamos a hablar de las sumatorias geométricas decrecientes infinitas, la suma de sus términos. Como tú te darás cuenta, tienen esta forma. Mira, un primer término, luego lo multiplican por una razón, luego lo multiplican otra vez por una razón, y así hasta el infinito. Profesor, ¿cómo puedo saber yo la razón? La razón se puede hacer de esta manera: divide este término entre el de acá o este término entre el de acá y obtenemos la razón, en caso de que tuviera mucha dificultad. Por otro lado, la razón tiene que ser un número menor que la unidad. De esta forma, mira, su valor absoluto tiene que ser así, menor que la unidad. Es decir, una fracción cuyo valor absoluto sea menor a la unidad puede ser positiva o negativa. Por ejemplo, vamos a ver acá que la razón es un medio. Sin embargo, vamos a ver acá que la razón es menos 3/4. Bien, ¿cómo se hace? Primer término, entre 1 menos la razón. No vamos a demostrarlo en este momento. Vamos a aceptar simplemente que la relación se obtiene de ese modo. Por ejemplo, acá el A es el primer término. ¿Quién es R? La razón. Vamos a ver aquí. El primer término vendría a ser 1, por lo tanto se coloca allí. Luego dice 1 menos la razón. ¿Pero cuánto es la razón? Un medio entre 1 es un medio. Un cuarto entre un medio es un medio. La razón, por lo tanto, es un medio. El resultado, después de que tú calcules, va a salir 2. Analicemos este caso. De repente aquí no es tan fácil ver la razón, así que quiero calcularla. Profesor, ¿cómo lo hago? Te lo acabo de decir. Divide el menos 3 medios, que es el segundo término, ahí lo ves, menos 3 medios, lo divides entre 2. ¿Cuál es el resultado? Efectuando te queda menos 3/4. El valor absoluto es menor que 1, sí lo es. Por lo tanto, el resultado debe ser el primer término, que es 2 entre 1, ojo, menos la razón. Pero la razón en este caso es negativa, entonces lo colocamos de ese modo. Oiga, ¿cuánto va a salir acá? Menos se vuelve más, te quedaría 4 por 1, 4, más 3, 7/4. Va a ser 4 multiplicar al numerador, te quedaría 8 sobre 7. Bien, vamos a ver cómo se aplica esto a otro tipo de relaciones. Por ejemplo, expresiones numéricas racionales periódicas puras. Nosotros acá tenemos una periódica que fácilmente puede ser escrita de este modo, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cómo se le llama a este orden decimal? Se le llama décimo. Al de acá centésimo, milésimo, 10 milésimo. De repente uno no lo ha tomado muy en cuenta, pero décimo es porque acá esto se puede dividir por 10. Centésimo porque de acá terminaría dividido entre 100. Lo que pasa es que 100 también se puede colocar 10 al cuadrado. Milésimo, que es el tercer orden decimal, 1 sobre 10 al cubo, porque en realidad se lo está dividiendo por 1000. Y pues que esto seguirá así hasta el infinito. Ahora, ¿qué cosa nosotros sabemos de las fracciones? Sabemos que esto simplemente es A sobre 9. Si usted aplica a esta relación o a esta sumación, esta relación formal, va a obtener el resultado A sobre 9. Solamente que acá, como te darás cuenta, el resultado es más inmediato. Yo estoy descomponiendo esto con el afán de que tú puedas observar que se trata de esta suma. Pero en realidad, si yo me topo con esta suma, ya sé qué es esto y esto pasa a ser lo de acá. Por ejemplo, en este caso, esto vendría a ser 0, AB, etc. La misma idea, nosotros tenemos aquí que este es décimo, sería A sobre 10, más B sobre 100, que se puede poner 10 al cuadrado, más A sobre 10 al cubo, más B sobre 10 a la cuarta, etc. Sugiero que en este caso por lo menos se consideren 4 términos. Sabemos que esto es lo mismo que AB numeral sobre tantos 9 como cifras hay en la parte periódica. Esto vendría a ser pues 0, ABC y seguirá así, ¿no? Y esto ya sabemos que es A sobre 10 porque ese orden se llama décimo.
b sobre 100, que se puede poner 10 al cuadrado porque se llama centésimo, c sobre 1000, que sería 10 al cubo, a sobre 10 a la cuarta, y esto pues seguirá así hasta el infinito. Nosotros sabemos que como hay 3 cifras decimales en el periodo, así se le llama esto, se escribe un periodo completo y tantos 9 como cifras decimales tiene, así que el resultado vendría a ser eso. Y eso se generaliza a más. Profesor, ¿y cómo sería en este caso? Mira, ve, 3 décimos porque es 3 sobre 10, 3 centésimos porque 10 al cuadrado es 100, 3, ya equivale entonces directamente a esto, y esto es 3 novenos, que si tú lo simplificas, ¿cuánto te sale? Simplemente 1/3. Y en este caso, profesor, yo veo 7 décimos, 1 centésimo, 7 milésimos, 1 10 milésimo. Esto equivale a 0,71 periódico, que ya si tú deseas lo puedes colocar 71 sobre 99. Profesor, y en otras bases normales, lo mismo, tendríamos A, etcétera, pero en la base B. Nosotros acá colocábamos 10 porque la base es 10, 10 al cuadrado porque la base es 10, 10 al cubo. En este caso vamos a colocar la base B, A sobre B. Como este está en el segundo orden, aval se llama en este caso, vendría a ser de este modo: tercer orden aval, A sobre B al cubo, etcétera, hasta el infinito. Profesor, ¿y cómo sale? Sale exactamente como nosotros sabemos. El A, que en este caso, como es una sola cifra, ya está en la base B, pero lo voy a poner a propósito. Acá te va a salir B a la 1 menos 1. ¿Por qué 1? Porque hay una sola cifra en la parte periódica. Ahora, vamos a ver este caso que vendría a ser 0, AB, etcétera, en la base B, que sería A sobre B, ¿de acuerdo? Porque es el primer orden aval. Luego sería B sobre B al cuadrado, porque es el segundo orden, A sobre B al cubo, y esto pues seguirá así. Profesor, ¿y cómo es? Ya hemos dicho, se coloca el AB completo, pero está en la base B. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 2 cifras y luego menos 1. ¿Estamos de acuerdo? En este caso vendría a ser lo mismo, pues A sobre B, ¿de acuerdo? A sobre B a la 1, ¿se entiende? Luego sería el B sobre la base al cuadrado, C sobre la base al cubo, bueno, etcétera. Como sea, esto es ABC en la base B. B al cubo son 3 cifras en la parte periódica, menos 1. Por si acaso no vaya a pensar que aquí fuera diferente. Mira, esto de acá es lo mismo y lo voy a colocar en este mismo instante. Observa, la base es 10, entonces acá sería 10 a la 1 menos 1. Acá sería pues el AB 10 a la 2 menos 1. 10 a la 3 menos 1. Profesor, ¿cómo lo aplico? Facilísimo. Nosotros sabemos que esto es 0,2. ¿En qué base? 3. Profesor, ¿por qué? Porque todas las cifras son 2. 3 a la 1, 3 a la 2, 3 a la 3. Esto vendría a ser 2 en base 3, que es 2, pero acá sería 3 a la 1 menos 1. Oh, sorpresa. 3 a la 1 menos 1, ¿cuánto te está saliendo? 1. ¿De acuerdo? Acá sería lo mismo, pero en este caso vendría a ser 0,57, ¿no? Así 5,7 en la base 8, que se va a colocar 5,7 en la base 8 sobre 8 al cuadrado menos 1. Aplico la regla del gancho, multiplico así: 5 por 8, 40 más 7, 47. Sobre 64 menos 1, que vendría a ser 63. Hay un detalle importante acá. 2 es la mayor cifra en la base 3. Observe el siguiente caso de la base 10. El siguiente caso de la base 10. ¿Qué pasaría si yo tengo 9 sobre 10? Más 9 sobre 10 al cuadrado más 9 sobre 10 al cubo, y sigue así. Nos damos cuenta de que 9 es la mayor cifra de la base decimal.
Bueno, sabemos que esto era 9, mira, 0,9 periódico, y que esto se ponía 9 sobre, si deseamos así, 10 a la 1 menos 1. ¿El resultado cuánto es? 1. Y eso va a ocurrir en cualquier base, tanto en cuanto la primera cifra sea la cifra máxima, la que esté en el numerador, ¿de acuerdo? A continuación vamos a hablar acerca de las sumaciones hipergeométricas. Es un tipo de sumaciones hipergeométricas, puesto que son muchas más. Pero estamos hablando de estas que suelen ser un tema frecuente, recurrente en los exámenes de admisión, en la cual observamos un numerador dividido por un producto de factores, que pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser más, ¿de acuerdo? Lo que importa es que hay un solo criterio y que el criterio para desarrollar siempre es el mismo. Entonces, ¿cuáles son las características de este tipo de ejercicios? Mira, la diferencia entre cada uno de los factores que aparece acá es la misma. Por ejemplo, acá la diferencia es 1, la diferencia es 2, la diferencia acá estamos observando que es 5, etc. A esto de acá se les suele denominar extremos. Lógicamente parece un poco raro hablar de extremos cuando no tenemos ningún medio, pero es una manera de hablar. ¿Qué otra característica más tiene? Que estos de acá van parchando, miren, observe, de uno con uno y así consecutivamente. Es la característica de este tipo de sumación. Ahora, profesor, ¿cómo se hace? Tomo la diferencia a la que vamos a denominar razón de los extremos, y eso se escribe 1 entre esa razón. Luego de eso, la regla dice que cuando son dos factores en el denominador, se coge 1 al inicio y se resta con 1 del final. Cuando son dos factores, 1 del inicio se resta con 1 del final. Cuando sean 3 factores, se cogen 2 factores al inicio y 2 factores al final y se restan. Cuando sean 4, se cogerá 3 al inicio, 3 al final y se restan, ¿de acuerdo? En este caso, que es el más sencillo, simplemente hacemos esto: cogemos este, que vendría a darte 1, y le restas este, que te quedaría 1 sobre 21. Como es sencillo, 21 por 1, 21 menos 1, vendría a ser 20 sobre 21. Ahora, en este caso nos damos cuenta de que efectivamente van parchando uno con otro, pero que la diferencia constante o razón de extremos es 2. Entonces yo voy a colocar, ¿qué cosa? Un medio. Según lo que he explicado, ¿qué debo coger? El primero y restarle el último. Hagámoslo. Pero 1 entre 1 pues es 1 y le resto 1 entre 25. A ver si nos damos cuenta. 25 por 1 sería 25 menos 1, 24, o sea, un medio, y acá 24 sobre 25, podemos simplificar sacando la mitad, nos quedaría 12 sobre 25. Profesor, ¿y qué pasa en este caso? No ocurre absolutamente nada, observe con cuidado, la razón o diferencia es 5, el 7 que aparece común a todos los numeradores se factoriza y la razón de extremos, que vendría a ser 5, se coloca ahí debajo. Como nosotros hemos factorizado 7, ya no va a haber aquí 7 porque ha sido factorizado. ¿Qué hay? 1. Te quedaría entonces el primero, que vendría a ser pues un cuarto, y le restase este, que sería 1 sobre 119. ¿De acuerdo? 1 sobre 119. Oye, vamos a efectuarlo. A ver, acá nos quedaría 7 quintos. Y acá sería 119 menos 4, ¿no? Se cruza, 119 menos 4 sería como 115 sobre 4 por 119. A ver, veamos qué podemos simplificar. La séptima es 1, ¿cuánto sería la séptima? La séptima sería 17. La quinta es 1, ¿cuánto sería la quinta? 23. El resultado vendría a ser 23 sobre 4 por 17 que hemos obtenido acá, pues será 68. ¿De acuerdo? Ahora pasamos a otro tipo. ¿Qué ocurre en este caso en que las sumas se van hasta el infinito? Pues es sencillo, mucho más simple que en el caso anterior. La razón de extremos vendría a ser 1 y se coloca de ese modo. Ahora cogemos solamente el primero. Profesor, ¿por qué cogemos solamente el primero? Porque cuando queremos restar el último, este es infinito, entonces ya no tiene último. O también se puede decir que el último tiende a ser 0, que sería todavía más adecuado. El resultado es 1. Profesor, ¿cómo lo hago acá? Oiga, la razón de extremos vendría a ser 6, por lo tanto pongo un sexto. Debo coger solamente el primero, ya hemos dicho la razón.
el último sumando no va a estar o tiende a ser 0. Entonces acá me está quedando un sexto. Por eso en este caso, pues análogo que en el caso anterior, la razón es 4, me quedaría 5 cuartos. Recuerda que el numerador ha sido factorizado y acá pues te quedaría un medio, ¿no? Un medio, y ese un medio se pone acá. El resultado vendría a ser 5 sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. A ver, ahora pasamos a este otro caso. Pasamos a este caso. Tenemos 3 factores. La razón de extremos, ahora sí, precisamente podemos ver que hay extremos. Y la razón de extremos es 2, así que tú pones un medio. Ahora, ¿qué dijimos en la regla inicial? Que se cogen 2. Cuando son 3 se cogen 2. Cuando son 2 se coge 1. Cuando son 4 cogeré 3. Pero en este caso son 3. Entonces voy a coger 2, que sería 1 sobre 1 por 2. Y le voy a restar 1 sobre 21 por 22. Ya lo que salga no es relevante en este momento. Cuando tengamos que resolver un ejercicio de esta forma, pues sí lo haremos. Vamos a ver qué pasa en este caso. Es igual. La razón de extremos vendría a ser 4, entonces sería un cuarto. Mira que esa razón de extremos se mantiene en todas las fracciones, ¿de acuerdo? Luego de eso, como son 3, debo elegir 2, que sería 1 sobre 1 por 3, y le restaré 1 sobre 23 por 25. Lo que salga ya es cuestión de operarlo despacio, pero se obtendrá un resultado. ¿Qué pasa cuando vamos hacia el infinito? En este caso, se va hasta el infinito. Usualmente este tipo de ejercicios que para usted en este momento le puede parecer sencillo por la manera como se ha planteado, se resolvía de la siguiente forma. Cada una de estas se separaba en 3 fracciones. La mayoría de libros de RM lo hacen, pero no indican por qué. Para poder separarlo en 3 fracciones tenía que utilizarse la teoría de fracciones parciales del álgebra, mediante las cuales se logra hacer. Ahora, según esta técnica, esto es extremadamente simple. Tomo la diferencia de extremos, que va a ser 2, ahí está, y luego solamente cojo los 2 primeros. Los últimos ya no están porque tienden a 0. Entonces, ¿cuál es el resultado acá? Un cuarto. Esta es la técnica más rápida que existe para resolver estos ejercicios. Profesor, ¿cómo lo hago cuando tengo 4 factores? Lo mismo, la razón de extremos es 3 y coloco un tercio. ¿Qué hemos dicho? Cuando son 2 cojo 1, cuando son 3 cojo 2, cuando son 4 debo coger 3. Entonces te queda 1 por 2 por 3 y 1 al final sería 11 por 12 por 13. Se efectúa y obtenemos la respuesta que deseamos. Bien, vamos a analizar este caso curioso. Es un caso bastante frecuente y no muy difícil. Miren, ¿qué es lo que suele hacer acá? Quiero que se percaten que los coeficientes están en una progresión aritmética lineal o una sucesión aritmética lineal. Esa sucesión, en este caso, como lo estamos indicando, es lineal, pero puede ser cuadrática, cúbica, etc. Sin embargo, la variable sí está en progresión geométrica de razón X. Precisamente, el método consiste en que yo multiplique por esa razón geométrica X. Y entonces nos damos cuenta que el resultado pasa a ser el siguiente. Observen, sería 3x al cubo, 4x a la cuarta, y esto seguirá así, hasta que por acá se va a transformar en 100x a la 100. ¿Estamos de acuerdo? Evidentemente, antes de esto va a estar 99, creo que hasta ahí te has dado cuenta, x a la 99, ¿de acuerdo? Bien, nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a restar las dos expresiones. Se va a poner acá restando. Vamos a decir que esta de acá es el minuendo, la otra es sustrayendo. Entonces, al restarlas en el mismo sentido, recuerda que el coeficiente acá es 1, te queda x menos 1 por s. Bueno, cuando tú restas, este 1 que está aquí como positivo se vuelve negativo. X menos 2x vendría a ser menos x, mira, menos x al cuadrado. Esto seguirá así hasta que tú llegas a este punto y te das cuenta que te queda menos x a la 99, pero, ojo, este de acá no tiene con quién restarse. Por lo tanto, se mantiene como
como positivo. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿qué más, profesor? Oiga, aquí nosotros nos damos cuenta de lo siguiente. Estos son términos de un cociente notable conocido. ¿Qué vamos a hacer acá? Coloco el 100, x a la 100 y pongo un signo menos para toda esta expresión. Y esta expresión se puede escribir así, yo no creo que nadie se va a molestar, etcétera, hasta x al cuadrado más x más 1, puesto que la adición es conmutativa. A continuación, nosotros efectuamos ese cociente y entonces nos quedaría 100x a la 100, observa, esto sería x a la 100 menos 1 sobre x menos 1. Mira, esta expresión que está acá, esta, pasa a multiplicar a esta, ¿no? Y se suma algebraicamente, o sea, con el signo que tiene, con la expresión que está ahí. Entonces, me queda simplemente que x menos 1 por s vendría a ser 100 x menos 1 por x a la 100 menos x a la 100 menos 1 sobre el x menos 1 que ya nos está esperando, ¿no? Como sea, el resultado al final es s igual 100 por x menos 1 por x a la 100 menos x a la 100 menos 1 x menos 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Otro modo de obtener esto es lo siguiente. Observe esto. Si yo tengo 1 más x al cuadrado, etcétera, x a la 100, y tomo la derivada, ¿qué me da como resultado? La derivada de 1 es 0, no se pone. La derivada de x es 1, el otro sería 2x. La derivada de x cubo sería 3x al cuadrado. Y la derivada de esto vendría a ser 100x a la 99. Qué coincidencia, ¿no? Esto era precisamente el s que yo estaba calculando. Por otro lado, aprendimos de algún modo que esta expresión que está acá es un cociente notable. Sería x a la 101 menos 1 sobre x menos 1, ¿no? Que ya sabemos que va a ser el s. Ahora, nosotros acá debemos recordar, voy a poner recuerda, ¿no? Recuerda, y si no lo sabes, lo aprendes, que si tú tienes un polinomio p de x entre q de x, y se está tomando la primera derivada, ese resultado es la derivada del primero por el segundo menos el primero, o el numerador por la derivada del denominador, y todo sobre el cuadrado del denominador. Profesor, ¿qué quiere decir? Oye, tomo la derivada del numerador, pero si tomas la derivada de esto te quedaría 101x a la 100, nada más. La derivada del numerador por el denominador, que te queda x menos 1 menos este que está acá, que vendría a ser x a la 101 menos 1, ¿no? Por la derivada del segundo, y todo esto entre x menos 1 al cuadrado. ¿Qué sería otra manera como nosotros podríamos obtener la expresión que buscamos?